Bueno, vamos a hablar sobre la película de Las ventajas de ser invisible. Esta película es del 2012 por el director de Spin Spooky. Y una introducción sobre la película nos habla sobre el personaje principal que es Charlie, que él es una persona muy introvertida por traumas que tiene de la infancia y se va reflejando en su adolescencia. A lo largo que va avanzando la película, él conoce amigos con los cuales va interactuando y va cambiando la forma en la que es él. Y bueno, ¿cómo se relaciona la película con los temas vistos en clase? Por ejemplo, podemos ver dentro de la película cómo pasa de esta personalidad introvertida a extrovertida gracias a las experiencias que tiene con personas que se relacionan, como por ejemplo experiencias en sensaciones nuevas como la drogadicción. Bueno, no exactamente que se drogó, pero fue accidentalmente. Tuvo la experiencia de drogarse, la experiencia del amor al enamorarse de una de las chicas con las que se relacionaba. Este, y cómo pasar de esa timidez a una confianza personal más desarrollada para poder desarrollarse mejor en su ambiente. Otro tema con el que yo creo que también lo podemos relacionar mucho es con el de las inteligencias múltiples, ya que Charlie tenía muy presente la inteligencia lingüística y de hecho su profesor de literatura es el que se dio también cuenta. Y lo podemos ver incluso con las cartas, cómo las escribe y cómo se expresa desde un principio, su forma de hablar y pues también que le gusta muchísimo leer. De igual forma, otro tema que podemos ver es su interacción hacia los demás, igual como menciona mi compañero Sebas, de que al inicio como era muy introvertido, pero pues todo esto incluso llega a ser por sucesos que pasaron tan solo del suicidio de que era su amigo o incluso un abuso que tuvo en su infancia. Cómo todo eso afecta de alguna forma el desarrollo cuando llegas a la adolescencia, pero de igual forma, el relacionarse con las demás personas, tener esta interacción, pues ayuda a que uno pueda experimentar y ampliar más su panorama. También se relaciona con lo de la personalidad. Aquí vamos viendo cómo se va formando su personalidad, ya que como lo mencionaron mis compañeros, pues Charlie tenía un trauma de infancia, el cual venía arrastrando de la adolescencia, lo cual permitía que él al principio fuera como un adolescente muy introvertido. Cuando él se va integrando con sus nuevos amigos, se va adaptando a ellos y era lo que veíamos en la personalidad, de que muchas veces en la adolescencia no sabemos qué personalidad tenemos, sino que la vamos descubriendo. Por ejemplo, en Charlie se puede observar cómo cuando se junta con ellos va cambiando sus gustos musicales, empieza a ir a fiestas, lo que comentaba mi compañero Sebastián, de que empieza con esto de la drogadicción, no porque él quisiera, sino porque era parte, y en la película también se menciona de que intentaba adaptarse a los gustos de sus amigos. Entonces, se puede ir viendo cómo su personalidad se va a ir desarrollando conforme va avanzando la película. Y también se debe a sus amigos. Sí, de hecho también con todos los temas que mencionaron sobre las fiestas, podemos incluir las conductas de riesgo, que son muy normales durante la adolescencia, porque como que no medimos las consecuencias de lo que pueden causar nuestras acciones. Bien, voy a hablar un poquito de los personajes. ¿Qué opinan sobre Charlie? Bueno, a mí me pareció que desde un principio su personalidad, por lo mismo que ya retomamos de los traumas, eso provocó que tuviera una personalidad muy cerrada. Y siento que al momento de ella empezar a interactuar con más amigos, porque tenemos en cuenta que solamente su mejor amigo fue el que se suicidó, no tenía nadie más. Entonces, al relacionarse ya más con Sam, con Patrick y con los demás, como que fue abriéndose un poquito más. Es como esta personalidad que mucha gente
tiene desde un principio el no saber cómo adentrarse en el mundo de las personas, porque Charlie sí, era muy introvertido y todo, pero a final de cuentas terminaba de aceptar las cosas que sucedían. Por ejemplo, cuando quería juntarse con sus hermanos, que después de que no podía estar con ellos ya que eran de un grado mayor, este, además de que también terminaba de aceptar cosas por las que tuvo que pasar, por ejemplo, el trauma que tuvo, que al final personalmente decidió obtener la ayuda y lo sobrellevó muy bien. También la despedida de sus compañeros que eran de grados mayores, de muchísimas cosas más. Fue un cambio muy radical, como la personalidad, que al principio era muy tímida, influyó demasiado en las acciones que también tomaba. Referente a Patrick, como ya lo mencionamos de las conductas de riesgo y todo eso, y veníamos hablando sobre la personalidad y cómo se va creando, podemos observar en Patrick que él era como una persona muy extrovertida y se ve en la primera escena donde aparece como todas las acciones que él tenía, como que no le importaba lo que pasara, de hecho hasta lo llamaban nada y como que no le afectaba por lo mismo de que mostraba ser una persona segura de sí misma. También aquí podemos ver uno de los bloques que vimos sobre la orientación sexual, que en esta etapa de la adolescencia se va mostrando cómo, bueno, se van mostrando nuestras preferencias sexuales y aquí Patrick demostraba que pues a él le gustaba el chico popular, que no recuerdo su nombre, y a pesar de esto, él no lo ocultaba, pero si nos vamos del otro lado con el otro chico, él se lo ocultaba a su papá y en la película también se puede mostrar que lo golpea a su papá y es un tema del que hablábamos, de que los papás influyen mucho en nuestras acciones en la adolescencia y que siempre nos van a marcar y también de por esa parte nos vamos a comportar como nos comportamos en esta etapa. Considero que también debemos de tener en cuenta cómo vamos identificando nuestras emociones, porque como dices, en el caso de Patrick, pues pongamos el escenario de que su familia lo aceptaba y por eso no tenía problemas con su identidad sexual. Pero en el caso del otro chico, podemos darnos cuenta de que su papá no lo aceptaba. Entonces, también ahí podemos ir identificando las emociones de que está frustrado porque cuando golpean a Patrick, él no puede hacer nada para defenderlo. Y cuando este Charlie lo defiende, le agradece. Porque pues él, al tener ese miedo al rechazo, porque eso es algo que también debemos de tener mucho en cuenta. Cuando somos adolescentes tenemos ese miedo al que dirán o a que la sociedad nos rechace. Entonces, al él tener miedo de que lo consideren un maricón, como le decían a Patrick, pues no lo pudo defender y tampoco ayudaba pues la conducta que tenían sus padres. Igual, bueno, lo que dice mi compañera Sofía sobre lo que pasó con Patrick y sobre Brad, de que ocultaba mucho, pues, esa relación, creo que también va mucho sobre los estereotipos. O sea, es mucho sobre los estereotipos de, pues, que dirán, o simple hecho de que era, del equipo de fútbol americano, pues que tenía que ser pues muy hombre o cosas así, ¿no? Entonces era como, pues, es que qué van a decir, es que qué van a pensar de mí, ¿no? Pero también pues siento que eso es lo que afecta mucho hasta en la identidad de uno mismo, o sea, saber identificarse bien uno, por lo mismo de que los estereotipos o sobre lo que viene incluso desde casa, pues afecta mucho para que uno pueda tener su propia identidad. Y referente de Sam, o sea, se puede observar que Sam era muy como que estaba buscando su personalidad, ¿no? También. Y que también no tomaba muchos como sus conductas de riesgo. Y se puede notar cómo tomaba el papel de la mamá con Patrick, porque, o sea, a pesar de que eran hermanastros, se cuidaban como hermanos. Además de que era muy leal y siempre estaba ahí como para sus amigos.
Pero pues igual otra cosa que podemos tener en cuenta con Sam es que, como dices, estaba buscando su personalidad, pero también siento que al ser adolescentes, a veces cuando tenemos relaciones, creemos que pues todo es color de rosa y no nos damos cuenta de que a veces las cosas no son así. Por ejemplo, ella que, como habían platicado sus amigos, que tenía relaciones fallidas que habían terminado muy mal. Y es la misma frase que pues Charlie le dijo al final, de que se quedaba con ellos porque aceptaba el amor que ella creía merecer. Entonces siento que a veces nosotros como adolescentes también no queremos ver las cosas como en realidad son, sino que queremos que todo sea como perfecto y pues a veces eso nos afecta mucho, ya sea de manera emocional o por consecuencias incluso más graves. Se puede notar cómo va, o sea, cómo se desarrolla en la película del cambio de adolescente, como un poquito a la adultez eh, Ujú. media, no, la primera adultez, Y en que, el adultez temprana. ajá, la adultez temprana, que es cuando se van a la universidad, como la película se va viendo que al principio tienen como pensamientos muy de que hago esto y no me importa, pero ya conforme va a terminar, se ve el cambio en como su madurez, en cómo van tomando las cosas, de que empiezan a tomarle importancia a la escuela, empiezan a no a dejar de ir a fiestas, pero sí empiezan a tomar otro tipo de acciones o le empiezan a dar importancia a otro tipo de cosas que tienen que hacer, que en este caso era irse a la universidad, estar en un nuevo entorno porque tenían que irse lejos de casa. Lo que era Sí, la madurez, ¿no? Con todos los personajes. sí, pues eso lo podemos también notar en Sam, de que su primera vez reprobó el examen para la universidad, pero pues ya después con ayuda de Charlie, cuando se puso a estudiar muchísimo, ya logró entrar. Muy bien. ¿Y cómo, ah, qué les pareció la película? Pues personalmente siento que nos hace reflexionar mucho sobre la adolescencia, ya que al menos aborda muchos temas que creo que todos nos pasó en algún momento, tanto desde la identidad, estereotipos, y cómo influye todo tu entorno, compañeros, padres, en ti mismo. Y además, no, siento que también nos enseña un poco en poder saber o identificar, reconocer todo sobre lo que nosotros sentimos, ¿no? Cómo sentimos sobre las virtudes y pues principalmente una gran reflexión de todo lo que pasa en el adolescente y cómo influye en su mayoría, incluso pues tocando temas que no se suelen tocar como las drogadicciones, por así decirlo, una vida loca del adolescente, pero pues solamente creo que es una exploración de uno mismo y de conocer. Nunca había visto la película, había escuchado respecto a ella y incluso no sabía que había un libro. Y en algunos momentos tuve conflicto con ella, con algunos temas en cuestión, pero si hablamos acerca de cómo se puede utilizar esta película para la enseñanza de un niño que va a entrar en la adolescencia, puede ser muy buena, porque puedes ponerle la película y puede ir aprendiendo y puede ir viendo cómo son las cosas y tú mismo poder guiarle y poderle explicar y enseñarle las cosas que suceden en la película, porque como lo comenta mi compañera Alexia, muchas de estas situaciones suceden en lo que es la vida real. ¿Y qué mejor manera de explicársela a una persona que va a entrar en esta etapa y que se va a desarrollar en esta etapa que con una película tan buena como esta que realmente representa muchas de las experiencias que uno tiene en la adolescencia? Me gustó, realmente me gustó y aunque tuve conflicto con algunas cosas, me parece muy buena para poder compartir con preadolescentes hasta su madurez temprana.
Pues a mí también me gustó la película, igual que como ustedes dicen, también comparto de que de que habla sobre temas importantes sobre la adolescencia, los toca como que bien a profundidad. Y más que nada, siento que le faltó mucho porque el libro está muchísimo mejor que la película y, y se explica muchísimo el trauma de Charlie porque realmente pues sí era alguien como que bien traumadito y tenía como episodios de donde se le nublaba o no recordaba lo que había pasado gracias a los traumas que tenía de niño. Entonces, yo siento que es una buena película y pues a mí en lo personal también me gusta mucho. Igual, retomando lo que dijo mi compañero Sebas, creo que no solamente nos enfocaríamos en esa etapa, sino que también la podemos ver en compañía de nuestros padres o de cualquier persona, porque también pueden ir aprendiendo o recordando más bien de que ellos también vivieron esa etapa y no digo que tengan que tener un comportamiento muy permisivo con nosotros, pero sí ir comprendiendo que nosotros en esta etapa nos estamos descubriendo y no deben de cohibirnos tanto, ya sea por algunos comentarios o por acciones. Por ejemplo, alguna persona que sea de la comunidad LGBT y que se esté descubriendo, puede que por comentarios de la familia, como lo vimos en el caso del chico con el que estaba Patrick, se cohiba muchísimo. Entonces siento que no solamente nos debemos de enfocar en adolescentes, sino que también en los padres, para recordarles que pues sus hijos están pasando por experiencias nuevas, se están descubriendo, están autoexplorándose ellos mismos. Entonces hay que darles esa libertad de que se empiecen a conocer. Así es. Y como conclusiones, ¿qué podemos decir? Yo, bueno, como a manera de conclusión, yo puedo Para decir, retroalimentar. retroalimentando, podemos decir que lo que comentaste, Sofi, de que sí, la adolescencia se marca mucho aquí, pero también habla mucho sobre la adultez, los temas que veníamos viendo, de que muchas veces el pensamiento de nuestros papás no va a ser el mismo que nosotros tenemos y que muchas veces se olvidan de que ellos también fueron adolescentes y que se iban descubriendo. Entonces, a manera de conclusión, podría decir que todos los temas que vimos durante el semestre se reflejaron muchísimo en la película y se hacía mucho énfasis en todo, tanto en lo cognitivo, como en las inteligencias múltiples, como en la personalidad, la identidad, pues entre otras cosas.